Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 33, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la Escuela de Frankfurt, 897, el último Horkheimer. En el ámbito de la historiografía contemporánea, la figura del último Horkheimer no ha tenido mucha fortuna. En efecto, o 1 ha sido programáticamente ignorada, o 2 ha sido liquidada como un tipo de involución conservadora, o 3 ha sido deformada con fines partidistas, o 4 ha sido examinada sin explicar suficientemente las conexiones con el pensamiento anterior. En realidad, el fenómeno del último Horkheimer constituye, objetivamente hablando, una aventura intelectual digna de toda consideración que se une en modo orgánico, como nos proponemos demostrar, tanto a los antecedentes de su autor como a la evolución general de la Escuela de Frankfurt. Las meditaciones del último Horkheimer representan el resultado de un proceso de pensamiento que tiene su terreno preparatorio, inciso A, las tesis de sus dos obras de 1947, inciso B, en la desilusión creciente por el marxismo práctico y en el progresivo alejamiento del marxismo teórico, inciso C, en la acentuación cada vez más marcada del valor libertad en antítesis a toda aquella forma de sociedad administrada, inciso D, en la recuperación de temáticas schopenhauerianas acerca de la finitud dolorosa del vivir, inciso E, en la persuasión según la cual el rescate total de lo negativo no puede buscarse a nivel histórico e intramundano. Examinaremos analíticamente estos diversos argumentos que en su conjunto nos ofrecen los puntos cardinales del espacio teórico en el cual se mueve el último Horkheimer. La adhesión de Horkheimer al marxismo nace no solo de una defensiva respuesta a la tiranía de derechas, como él ha subrayado en algunas entrevistas, sino también del deseo originario, profundamente radicado en este filósofo, de un mundo más justo y más libre. Cuando en los años 20 surgió la teoría crítica, se había inspirado en la idea de una sociedad mejor. A pesar del fracaso de la revolución espartaquista de 1919, seguida junto a Pollock con viva ansiedad, Horkheimer había seguido creyendo en la posibilidad de una revolución en Occidente, capaz de derribar el nazismo. A continuación, el reforzamiento del régimen hitleriano y el descubrimiento en los años de la guerra de la lógica del dominio que rige la historia le habían vuelto pesimista, como hemos visto, acerca de la posibilidad de una revolución que acabara con la barbarie contemporánea. Además, la definitiva conciencia, madurada en época stalinista, del fracaso del socialismo soviético, había hecho que comenzara a ver en el marxismo práctico una nueva forma de dominio o de capitalismo de Estado, y en el marxismo teórico la cobertura ideológica de un nuevo mundo administrado. Esta persuasión, presente en la dialéctica iluminista y sobre todo en el Estado autoritario y en Eclipse de la Razón, había conducido a Horkheimer a un replanteamiento de los fines estructurales de la doctrina marxista. Replanteamiento que, en sus líneas esenciales, puede ser resumido de este modo. En el marxismo, la emancipación del hombre está ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y al sometimiento de la naturaleza. Ahora bien, puesto que tal proceso conduce en cambio a una sociedad económicamente planificada y políticamente autoritaria, se debe deducir que Marx no tenía razón. El error de Marx consiste en suponer que a la ampliación de la racionalidad en la sociedad, cosa que él identificaba con el más eficaz dominio de la naturaleza, están ligados la libertad verdadera y real y el desarrollo de todos los hombres. De este modo, el marxismo acaba por entrar también en la lógica iluminística típica de nuestra civilización, constituyéndose como una simple, y a la prueba de los hechos, aún más opresora variante suya. Puede ser interesante recordar cómo también Adorno, en una conversación de 1969 con M. Jay, insinuó que si Marx hubiera ganado todo el mundo, se habría transformado en una gigantesca fábrica.
No hay que extrañarse, dadas estas convicciones, de que Horkheimer haya llegado a una renovación de la teoría crítica y a un sustancial abandono de la filosofía marxista de la historia, antes de forma implícita en los años 40 y 50, y después en los años 60 y 70, de modo explícito y declarado, aunque fuera con una cierta diplomática y a veces ambigua cautela. No hay que olvidar que la explosión de la notoriedad internacional del Horkheimer marxista tiene lugar paradójicamente en un periodo en el cual él había iniciado desde hacía tiempo su camino de alejamiento del marxismo. En el ámbito de esta nueva teoría crítica, Horkheimer habla de teoría crítica más reciente y distingue entre teoría crítica de ayer y una teoría crítica de hoy. Ha ido subrayando cada vez más la importancia de la libertad individual. Por ejemplo, en la introducción a los 2 volúmenes de la teoría crítica de 1968, afirma que hoy en día la cosa más importante es proteger y posiblemente extender la limitada y efímera libertad del individuo, estando atentos a no arriesgarla con acciones sin perspectiva. Es más, comprometiéndose valientemente contra posibles retornos del fascismo de sello hitleriano, staliniano u otros. Citando un conocido pasaje de Rosa Luxemburgo, que define la liquidación de la democracia por parte de Trotsky y Lenin como un remedio aún peor que el mal al que se quiere poner fin. Horkheimer puntualiza que aún la dudosa democracia del llamado mundo libre, con todos sus defectos, resulta siempre mejor que la dictadura que hoy seguiría a su derrocamiento. Por lo cual, en la práctica, una aplicación desconsiderada y dogmática de la teoría crítica a la realidad histórica cambiada no haría más que acelerar el proceso que, en cambio, debería denunciar, y serviría solo para contribuir desde la izquierda al avance de la burocracia totalitaria, favoreciendo aquellos presuntos estados comunistas en los cuales el socialismo ha sido ya desde tiempo pervertido en un instrumento de manipulación, como el verbo cristiano en los siglos sangrientos de la cristiandad. Análogamente, en la introducción a la edición alemana de 1969 de la dialéctica del iluminismo, vuelve a aflorar el imperativo por el cual hoy se trata de conservar, extender, desplegar la libertad, más que de acelerar, aunque sea mediatamente, la carrera hacia el mundo de la organización. Concepto repetido en Kritische Theorie, Hester and Haute. Nuestra teoría crítica más reciente ya no ha luchado por la revolución, puesto que después de la caída del nazismo en los países occidentales, la revolución conduciría a un nuevo terrorismo, a una situación terrible. Debemos más bien salvar aquello que hace un tiempo se llamaba liberalismo, la autonomía del individuo. Aquello que cuenta para nosotros es poder asegurar la autonomía personal al mayor número posible de sujetos. Tesis sustancialmente idénticas reaparecen también en la conversación entrevista de Ottmar Hergé, transmitida por la radio suiza en 1970. Si bien, habiéndose prestado a juicios de las izquierdas, a una instrumentalización de derechas del pensamiento de Horkheimer, de hecho, el Gespräch en cuestión no hace más que repetir pensamientos ya conocidos. Esta es mi firme convicción. Si hoy en Occidente tuviera lugar una revolución, sobre todo en los países en los cuales reina la democracia, el resultado podría ser solamente un empeoramiento general, porque así se abriría una vía más rápida y fácil hacia aquel control centralizado y unitario que es bastante sensato prever como una próxima realidad. Esta defensa de la libertad, que por lo demás concuerda con la valorización del individuo nacida de la filosofía de la no identidad de Adorno, no significa que Horkheimer intente volver al liberalismo clásico. En efecto, su ideal preferido sigue siendo el de una libertad abierta a los valores de la socialidad y de la igualdad. Sin embargo, considerando imposible, en el mundo de la razón instrumental, una adecuada conciliación de libertad, socialidad e igualdad, él considera que hay que defender ante todo las limitadas y siempre amenazadas libertades del presente. La sufrida conciencia del alejamiento entre ideal y real
y de la negatividad imperante en el mundo han conducido a Horkheimer a reanudar el coloquio con el filósofo predilecto de su juventud, Arthur Schopenhauer. En la citada introducción del 68 a los ensayos de la Zeitschrift, él afirma que el pesimismo metafísico, momento implícito en todo pensamiento materialístico genuino, me ha sido siempre familiar. Mi primer contacto con la filosofía se lo debo a la obra de Schopenhauer. La relación con la doctrina de Hegel y de Marx, la voluntad de comprender y modificar la realidad social, no han, a pesar del contraste político, cancelado la experiencia que he obtenido de su filosofía. En efecto, de Schopenhauer y de su desmitificante análisis del dolor del vivir, claramente aceptado y no filosóficamente exorcizado, Horkheimer, por un lado, ha obtenido el estímulo para combatir contra el mal del mundo y, por otro, ha derivado la persuasión de que en la vida presente el hombre nunca podrá realizar plenamente sus ideales y vencer por completo el sufrimiento y la muerte. Por lo que se refiere a mí, yo he tenido siempre una cierta tendencia, aún deseando fervientemente la mejora de la sociedad, a seguir la lección de Schopenhauer, según la cual el verdadero bien nunca llega a alcanzarse en este mundo real. La profundización de estas tesis han conducido al último Horkheimer a radicalizar la idea de la finitud intrascendible del hombre y el concepto de lo no absoluto del mundo. Paralelamente, él ha empezado a hablar de la esperanza en un mundo completamente distinto del actual, en el cual pueden encontrar satisfacción nuestros deseos más nobles y nuestro anhelo hacia una perfecta y consumada justicia. Esperanza que Horkheimer identifica con la teología. En este documento clave de la última fase de su pensamiento, que más allá de toda tentativa de minimización se impone por su importancia, Horkheimer precisa: teología significa aquí la conciencia de que el mundo es fenómeno, de que no es la verdad absoluta, la cual solo es la realidad última. La teología es la esperanza de que, a pesar de esta injusticia que caracteriza el mundo, no permite que pueda suceder que la injusticia pueda ser la última palabra. En este punto, la conexión orgánica entre el sistema crítico utopístico de Horkheimer y su final conclusión teológica, en el sentido precisado, resulta evidente y lanza un rayo de luz sobre la entera experiencia intelectual y existencial de este filósofo. Experiencia que, a nuestro juicio, puede ser resumida y medida en los momentos siguientes. En virtud de su educación hebraica, Horkheimer ha interiorizado en su propia psique el esquema de la esperanza mesiánica y de la redención final. El alejamiento de la fe originaria y el encuentro con el marxismo lo han llevado a laicizar el mesianismo originario en una teoría de la futura redención intramundana del hombre. La pérdida de las esperanzas revolucionarias y la conciencia de la ilusoriedad de un mesianismo todoterreno, manifiestamente desmentido por la finitud del hombre y del mundo, lo han llevado a la trascendencia, ya no concebida como un simple y utópico otro mundano, sino como un metafísico totalmente otro. Este proceso, si bien iluminando el punto escabroso, utilizando una expresión de A. Smith, de las relaciones entre Horkheimer y la teología, no significa que nuestro autor haya vuelto a la teología tradicional, hebraica o cristiana, como han sostenido algunas versiones apresuradas en evidenciar a toda costa el paso de una posición materialista a una teísta. Alguien incluso ha hablado, a propósito del ensayo entrevista de 1970, de la confesión de un hereje en su lecho de muerte. En efecto, la posición teológica de Horkheimer es del todo particular. En primer lugar, él no dice que Dios exista, sino que hay en nosotros la nostalgia o la esperanza de que Él exista, con la correspondiente confianza en que esta existencia terrena no sea algo verdaderamente último. En segundo lugar, nuestro autor declara que sobre Dios no podemos expresar realmente nada, puesto que cada prueba de su existencia y cada tentativa por declarar su esencia se revelan falibles. Por ejemplo, ante el dolor del mundo, ante la injusticia,
es posible creer en el dogma de una existencia de un Dios omnipotente y sumamente bueno. En particular, no es creíble la doctrina cristiana de que existe un Dios omnipotente e infinitamente bueno, al ver el dolor que desde milenios domina sobre la tierra. En síntesis, Dios, para Horkheimer, no es una certeza metafísica, sino solo un angustiado anhelo, que debe seguir como tal, en cuanto si Dios es un dogma positivo, tiene un efecto de separación, de división. En cambio, el deseo de que la realidad del mundo, con todo su horror, no sea la realidad última, une entre sí a todos los hombres que no quieren ni pueden aceptar la injusticia en este mundo. Dios se convierte así en el objeto del anhelo y del respeto humano. Deja de ser objeto del saber y de la posesión. Como lo atestigua la penúltima frase citada, la esperanza en Dios y en el infinito no comporta en modo alguno, según Horkheimer, inmovilismo y conservadurismo. En otras palabras, el retorno teológico a lo otro no significa que se haya negado la tentativa de construir una sociedad más racional, esto es, más justa. Esto no quita que el último Horkheimer resulte bastante pesimista acerca de las tendencias generales de la historia. Esta desconfianza, más que de la recuperación de Schopenhauer, de la teología, o como otros quisieran, del persistente materialismo, deriva en primer lugar de la idea madurada desde los años 40, según la cual la lógica inmanente de la historia y de la evolución social marcha inevitablemente hacia un mundo totalmente administrado, o sea, hacia una dimensión planetaria de alienación. A través de la potencia creciente de la técnica, del aumento de la población, de la reestructuración de cada pueblo en grupos rígidamente organizados, a través de una competición sin ahorro de golpes entre los bloques contrapuestos en potencias, a mí me parece inevitable la total administración del mundo. Yo creo que los hombres, en semejante mundo administrado, no podrán desarrollar libremente su capacidad, sino que se adaptarán a reglas racionalizadas. Los hombres del mundo futuro actuarán automáticamente. A una señal roja se pararán, a una señal verde proseguirán. Obedecerán señales. La individualidad tendrá un papel cada vez más pequeño. La estructura de pensamiento que caracteriza la nostalgia del totalmente otro se encuentra también en los aforismos finales de 1950-1969, los apuntes privados que en 1972-1973 Horkheimer, junto a Werner Breth, ordenó y recogió para la publicación, aparecida póstumamente en Frankfurt en 1974. En efecto, no obstante el intento por parte de algún estudioso de acreditar su sustancia marxista, o por lo menos materialista, incluso en los cuadernos de apuntes en los últimos años, encontramos el concepto de un ser omnipotente y misericordioso, ya no como dogma, sino como una aspiración vinculante para el hombre. De modo que los sucesos atroces, la injusticia de la historia transcurrida hasta ahora, no deban ser el destino último y definitivo de las víctimas, con el importante añadido de que esta idea parece acercarse, para la función central de la idea de la fe, a la solución protestante del problema. La diferencia de fondo es que fueron impuestas a esta fe demasiadas representaciones difícilmente aceptables, como por ejemplo la de la Trinidad. En otras palabras, que ella acaba por asumir intolerables rasgos constrictivos, recayendo, a pesar de todo, de nuevo en el dogma. De aquí la tendencia a formas de agresividad que se legitimizan en el plano religioso. También, en los cuadernos de apuntes, encontramos la tesis de que, si bien la crítica marxiana a la economía política constituye una base extremadamente racional para la comprensión del desarrollo social, la doctrina de Marx y de Engels acerca del fin de la prehistoria de la humanidad es mesianismo mal secularizado, respecto el cual el auténtico sigue siendo infinitamente superior. También en los cuadernos campea como valor supremo no el socialismo, sino la fidelidad a la libertad. A este propósito, el lenguaje resulta inequívocamente claro. Quien, en el mundo occidental y hasta en los Estados Unidos, afirme que precisamente los Estados Unidos son peores que cualquier otra nación, se contradice. Que pueda expresarse así sin terminar en la cárcel o ser torturado hasta la muerte, lo debe precisamente a la afirmación
de los Estados Unidos, sin los cuales el mundo estaría dividido entre varios Hitler del este y del oeste. Él puede ciertamente querer una sociedad mejor, justa. Sin embargo, su crítica a la existente debe incluir siempre la fidelidad a la libertad que se trata de salvar y de desarrollar, si no quiere que la violencia por él contestada se convierta en el sentido inadvertido de su discurso. Hoy, una resistencia seria contra la injusticia social comprende necesariamente la defensa de aquellas formas de libertad del orden burgués que no deben desaparecer, sino al contrario, extenderse a todos los individuos. De otro modo, el paso al llamado comunismo no comporta ninguna ventaja sobre el paso al fascismo, sino que se convierte en su versión en los estados industrialmente atrasados. En fin, también en los cuadernos de apuntes encontramos la idea de que el pesimismo crítico no conduce al inmovilismo, sino que constituye un incentivo para resistir a lo negativo del mundo. Tanto es así que en el último fragmento de la colección, titulado Por el no conformismo, leemos: reconocer que la sociedad se encuentra en el camino que desde el liberalismo, caracterizado por la concurrencia de los individuos emprendedores, conduce a la concurrencia de formaciones colectivas, sociedades accionariales, asociaciones y bloques comerciales y políticas, no comporta necesariamente la consecuencia del conformismo. La importancia del individuo está desapareciendo, pero sin embargo puede intervenir críticamente en el proceso, en el plano teórico y también en el práctico, contribuyendo con métodos actuales a la formación de colectivos no actuales que puedan defender al individuo en el espíritu de una auténtica solidaridad. Por lo demás, y en esto reside la nota dominante de la actividad de Horkheimer hacia el mundo, la teoría crítica, que es una teoría pesimística, ha seguido siempre una regla fundamental: atenerse a lo peor y anunciarlo francamente, pero al mismo tiempo contribuir a la realización de lo mejor. Este era nuestro principio: ser pesimistas en teoría y optimistas en la práctica. Todo esto significa que la teoría crítica de hoy tiene en común con la teoría crítica de ayer un mismo imperativo de fondo, que es el expresado por Horkheimer en 1940 en La función social de la filosofía. Debemos combatir para que la humanidad no quede completamente descorazonada por los horribles sucesos del presente, para que no desaparezca sobre la tierra la fe en un futuro digno del hombre.